a un proveedor del barrio, que nos cobró más caro. Si no, al proveedor mayorista nos cobraba 20,10. Claro, pero si no habría que hacer, o sea, habría que sacar costos de nuevo cada vez que tengas que ir a comprarle al almacén de la esquina porque te falta harina y deberías cambiar el Sí, precio. sí, sí, tal cual. A O ver, sea, en la vida real sería como que habría que sacarlo con el costo del proveedor al que le compras siempre. sí, 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 totalmente. Bien, Totalmente. Nosotros acá para simplificar es como que se dijo, bueno, toda la harina se la compró un mayorista a 20 pesos. Y una compra excepcional que fue todo, no tenía existencia inicial, final, nada, porque si no la ficha tiene que estar, pero lo compré a 27,30. Pero tal cual, es así lo que decís vos. Bueno, y ahora sí, nosotros sabemos que consumimos 2.190 kilos de Profe, harina. perdón, ¿Sí? me Sí, perdí cómo Julieta. sacar el PPP. Bien, volvemos. El PPP es un precio promedio ponderado, es decir, es el promedio de las compras que yo hice. Ahora, nosotros compramos 2.160 kilos de harina a 20 pesos, ¿sí? Pero también compramos 30 kilos de harina a 27,30. Con lo cual, el PPP va a ser la división entre lo que gastamos en total para todas las compras dividido la cantidad de harina que compré. Yo, para obtener 2.190 kilos de harina, yo gasté 43.200 pesos en la primera compra y gasté 819 pesos en la segunda compra. Entonces, para llegar a 20,10, lo que tengo que hacer es 44.019, que es lo que gasté, dividido 2.190, que es la cantidad que tengo. ¿Sí? ¿Y por qué Bien, se hace perfecto. así? ¿Y por qué se hace así y no un promedio del precio que compré? ¿Por qué no hago 27,30 más 20 dividido 2? Esto no, esto no, porque de esa manera no estaría calculando o no estaría contemplando el peso de cada compra. ¿Sí? No es lo mismo que haya comprado el 90% de las unidades a 20 pesos y el 10 a 27,30. ¿Sí? Entonces tengo que tener en cuenta el peso de cada compra. Entonces, haciendo esta primera división, estoy teniendo en cuenta el peso de cada compra. ¿Por qué? Porque estoy diciendo lo que gasté en total dividido la cantidad de unidades que tengo. ¿Bien? Bueno, volviendo al consumo real, nosotros dijimos, bueno, consumimos 2.190 kilos de harina. ¿A qué precio? A los 20,10 que habíamos calculado. A los 20,10. Por eso es importante la ficha, me quedó, por eso es importante, ahí está, por eso es importante la ficha de stock, porque la ficha de stock me va a permitir determinar el PPP. Ustedes tal vez en el apuro acá, capaz que ponían 20, o capaz que ponían 27,30, y ninguno de los dos valores son reales, porque parte lo compré a 20 y parte a 27,30. Bueno, ¿y cuál fue el costo de la compra de la harina? Realmente. 44,019. 44,19. 44.019. Bueno, y vamos al consumo real de la levadura, de la sal y del agua. Ustedes me dirán, ¿cuánto consumieron de levadura, de sal y de agua? Que acá, fíjense que, Podemos hacer de proporcional, ¿no? exactamente, y acá ustedes saben que 1 kilo de harina me va a llevar 0,05 kilos de levadura. Entonces, 2.190 kilos de harina me va a llevar 109,5 kilos de levadura. Lo pueden hacer directamente, no hay problema. Lo mismo para la Igual sal. Sí, que igual te los da el enunciado, todos esos. O sea, levadura, sal y agua te los da. levadura, sal y agua te lo da, exactamente. Buen dato lo que dijo Abril, y acá fue un error mío. ¿Por qué fue un error mío? Porque este es el consumo real. ¿Sí? Gracias por la aclaración, y menos mal que estuvo, porque esto te lo da el enunciado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo podría haber consumido más
de levadura de lo que debería haber consumido. Acá justo coincide, fíjense que si ustedes hacen 2190 por 0,05 les da. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el consumo de levadura fue correcto. Yo, si por cada kilo de harina consumo 0,05 de levadura, por 2190 kilos de harina, consumo 0,05 de levadura. Por lo cual, está buenísimo lo que dijo Abril, porque si bien acá te da, y lo puedo sacar, yo tranquilamente, ¿qué me podría haber pasado? Consumir 120 kilos de levadura. ¿Por qué? Y porque tal vez no fui eficiente en la incorporación de la levadura. ¿Sí? Entonces, bueno, esto nos da el enunciado. El enunciado podría haber dicho que en lugar de consumir 109, consumí 115. El enunciado podría haber dicho que en lugar de consumir 43,80 de sal, consumí 50. ¿Sí? No lo dijo, lo vamos a ver más adelante porque no lo dijo, pero, ustedes me podrán responder qué desvíos ven hasta ahora en cantidades. Claro, si tuviésemos todos esos, bueno, el desvío acá básicamente es en la harina, pero si hubiese variado la cantidad de levadura también, el desvío también hubiese estado ahí. Exactamente, por eso fue muy importante la aclaración. Porque lo que nos propone el práctico es un desvío en cantidades de harina. Fíjense, yo debería haber consumido 2160 kilos de harina y consumí 2190. ¿Qué quiere decir? Que consumí 30 kilos más. Ahora, de levadura, de sal y de agua, yo lo hice en función a los 2190 kilos. ¿Sí? De harina. No lo hice en función a los 2160. ¿Sí? Yo acá consumí más de levadura porque consumí más de harina, pero la relación de harina con levadura no la cambié. Acá consumí más de sal porque consumí más de harina, pero la relación de la sal con la harina no la cambié. Y lo mismo pasa con el agua. Gracias a Dios no la cambiamos, porque imagínense si cambiamos la relación también entre la levadura, la sal y el agua con respecto a la harina, era interminable. Pero bueno, acá, tomando en consideración los 2190 kilos de harina que yo consumí, bueno, más allá que nos lo dé el enunciado, yo sé que la relación es, si para 1 kilo de harina consumo 0,05 de levadura, para 2190 consumo tanto de levadura, tanto de sal y tanto de agua. Bueno, los precios se los da. Y acá les voy a simplificar un poquito y prefiero que nos quedemos discutiendo un poco más. Los precios eran datos, por lo cual, si multiplicamos 109,50 por 2,50 me va a dar 27.375, lo mismo con la sal, lo mismo con el agua. Entonces, yo llegué a un consumo real de 81.468 pesos. ¿Y acá qué les parece? ¿A qué conclusión? Porque, a ver, el punto 6 es la conclusión que vamos a hablar ahora. Pero si yo les digo, bueno, yo debería haber consumido 80.136 pesos y consumí 81.468 pesos. ¿Qué les parece que hay? Profe, hay un desvío monetario, pero también uno puede decir que las relaciones de productividad de los productos intermedios se han mantenido a lo largo de todo el proceso. El problema es Exactamente. que explica esa pequeña variación de 30 kilogramos de harina, que después viene, porque justamente la única relación que no se mantuvo fue la harina, porque después las relaciones de factores harina sí se mantuvo. Es perfecto, lo que dijo Santiago es tal cual. Lo que dice Santiago es, a ver, la relación de productividad entre la harina con la levadura, la sal y el agua se mantuvieron. Es decir, yo para 1 kilo de harina consumía X cantidad de levadura, sal y agua. Ahora, para 2.190 kilos de harina, consumía el mismo proporcional. Ahora, eso me llevó, por un lado, a tener una variación en la cantidad consumida. ¿Por qué? Porque la madre del problema claramente fue la harina. Yo consumí 2.190 kilos de harina en lugar de consumir 2.160. Ahora, como un efecto cascada de la madre del problema, surgieron el resto de los desvíos.
tuve un desvío en cantidad de levadura, un desvío en cantidad de sal y un desvío en cantidad de agua. Y ahora también lo que decía Santiago es verdad, hubo un desvío monetario solo en la harina. ¿Por qué? Porque yo la harina la terminé pagando 20,10, pero el precio normal era 20. El resto de los factores no, el resto de los factores se mantuvieron. Así que, en conclusión, podría decir que existió un desvío de, bien paisano, yo lo iba a determinar acá y está determinado. ¿Cuál es el desvío total? ¿Cuál sería el desvío total en importe? 1332 puede ser. 32. Y estos 1332, recuerdo lo siguiente, nosotros siempre vamos a hablar de un componente físico y un componente monetario. El componente físico está atado a las cantidades. El componente monetario va a estar atado a el precio. Y como vimos recién, este desvío, estos 1332, están explicados parte como consecuencia del desvío monetario de la harina, es decir, por pagar 10 centavos de más la harina, y parte en el desvío de la cantidad, es decir, por incorporar 30 kilos más de harina al proceso e incorporar el equivalente de los derivados de la harina. Entonces vamos a analizar un poquito, pasamos al punto 6, los desvíos físicos y los desvíos monetarios. Los desvíos físicos, los desvíos en cantidades. En la harina, ¿tuve un desvío? Sí. De 30 kilos. En la levadura, ¿tuvo un desvío? Sí, el proporcional de Claro, lo del tuve como consecuencia del desvío de la harina. ¿Y cuánto fue el desvío de la levadura? 1,5. 1,5. ¿Y en la sal? Lo mismo. Tuvo un desvío como consecuencia del incremento de harina. ¿Cuánto les da? 60. 0,6. ¿Y del agua? 1,2. Entonces, nosotros ya tenemos los desvíos físicos. Ahora, le tenemos que asignar un valor, porque acá yo sé que 1.332 pesos de más, y sé que parte se corresponde con estos desvíos físicos. Entonces le tengo que asignar un valor. Y el valor se le asigna al precio normal. ¿Por qué al precio normal? Porque el desvío de precio entre el real y el normal lo voy a ver en el desvío monetario. O sea, tengan presente siempre que cuando analizamos desvíos físicos, nosotros tenemos que hacer la variación en las cantidades por el precio normal. El precio normal era 20 para la harina, 2,50 para la levadura, 50 para la sal, 6 al agua. Entonces, ¿cuánto les queda el desvío en pesos de la harina, el desvío físico? Especificando el desvío físico, ¿cuánto les quedó? Si yo hago la diferencia entre la cantidad normal y la real por el precio normal, ¿cuánto les da? Serían los 30 kilos por los 20 pesos a precio normal. Los 600. 30 kilos por los 20 pesos. 600. Eso sería 600 pesos. Entonces, de los 1.332 pesos, nosotros vemos que 600 pesos están explicados en el consumo de más de harina. Y fíjense que representa casi un 50%. Bueno, lo mismo para la levadura, para la sal y el agua. De levadura sería 375 pesos. ¿Por qué? Porque incorporé 1,50 más de levadura, 1,50 kg más de levadura, y el precio normal de la levadura es 2,50. De la sal lo mismo, incorporé 0,60 kilos de sal de más a 50 pesos.
y del agua 18 litros de más a 6 litros. Entonces, el desvío total en el componente físico es 1.113 pesos. Fíjense que el desvío total era 1.332, por lo cual la mayor parte del desvío se corresponde a haber incorporado más cantidad de factores productivos que las que requería el procedimiento. Y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de los desvíos monetarios, solo dijimos que había un desvío monetario en la harina y muy pequeño. Entonces está bien que esté explicado la mayor parte del desvío en los componentes físicos. Y acá lo que nos dice es que no nos vamos a meter en esto, lo vamos a ver más adelante, pero se tuvieron que desechar esas cantidades porque no se preparó el pastón en forma correcta. Es decir, estas cantidades representan un desvío porque yo, si preparaba bien el pastón, y bueno, lo hacía con 2.160 kilos de harina, no con 2.190. Y vamos a la explicación a los componentes monetarios. De harina, ¿cuánto gasté de más? Los 27,30 menos los 20. A ver, ¿por qué? Nosotros acuérdense que estamos trabajando con un precio promedio ponderado. Los 27,30 y los 20 es el resultado de las dos compras. Pero nosotros teníamos un precio normal que era 20, ¿sí? Y teníamos un precio promedio de compra nuestro que era 20,10. Guarda con eso. Entonces es 10 centavos. ¿Por qué? Porque si bien el precio normal era 20, yo la primera compra le hice a 20. Entonces ahí no existiría un desvío monetario. Pero la segunda compra le hice a 27,30. Pero como no compré todas esas unidades a 27,30, tengo que sacar el PPP. Y cuando saqué el PPP me dio 20,10. ¿Hasta acá estamos? Bueno. ¿Y de levadura de sal y de agua, tuve un desvío monetario? No. Exacto, no. Yo a la levadura, la sal y el agua la pagué lo que la tenía que pagar, por lo cual el desvío monetario es 0. Ahora bien, yo de harina pagué 10 centavos de más, que es la diferencia entre mi precio normal y el PPP. Y ahora, ¿sobre qué cantidad de harina pagué de más los 10 centavos? Las cantidades totales de 1.190. Sobre Al ser un todo, ponderado, A ver, ahí surgieron dos opiniones. Santiago, ¿qué decía? ¿La cantidad total? sí, porque si el ponderado se calcula sobre cantidad total. Si no Bien. estaría mal, ¿Y estarías comparando peras con manzanas. alguien más había dicho algo? ¿O están de acuerdo con Santiago en que es sobre la cantidad total, la cantidad real sería, de harina? Bueno, en fin, tiene razón Santiago. No podría comparar peras con manzanas, por lo cual yo pagué de más sobre la totalidad de la harina, sobre los 2.190 kilos. ¿Por qué? Porque el PPP que yo calculé era sobre 2.190 kilos, ¿sí? Miren, si volvemos a la ficha de stock, acá, en el saldo, yo tenía que los 2.190 kilos de harina, a mí me salieron un promedio de 20,10. Y bueno, y después no tuve desvíos de levadura, sal y agua, por lo cual es 0. Pero el desvío monetario en la cantidad de harina fue de 219 pesos. Es decir, yo, para 2.190 kilos de harina, pagué 10 centavos de más por cada kilo. Y eso me da un desvío de 219 pesos. Es decir, compré 30 kilos de harina a un proveedor no habitual abonando un precio más caro. Eso que aboné más caro hizo que genere un PPP. Y el PPP es el que tengo que calcular para compararlo con el normal.
Entonces acá está explicado el desvío. El desvío total es 1.332, que se compone 1.113 pesos del componente físico y 219 del componente monetario. ¿Hasta acá En quedaron este resueltas? caso, Sí. En este caso, que fue solo la variación del precio de la harina y no de los otros componentes. O sea, es lo mismo que hagas la diferencia entre los precios por 30. La diferencia entre los precios, ¿entre qué? ¿Entre los 27.30 y los 20? Claro, A ver, es lo mismo. Es lo mismo. Vos podés hacer el diferencial de los precios por la cantidad que fue objeto del problema, que fueron 30. claro. Está perfecto. Tal vez en el enunciado, o tal vez no, me atrevo a decir que sí, que en el enunciado está de esta manera, en el enunciado no, en la resolución, porque imagínense que acá tenemos solo 2 compras. Pero imagínense si tuviéramos 70 compras. Si tuviéramos 70 compras, lo que hacemos es esto. Vamos directo al PPP. Vamos directo a cuál fue el PPP para la totalidad de las compras. Listo. Y lo comparo con el normal. Si no, las 70 compras tendría que hacer el diferencial de todas las compras por la cantidad de unidades que fueron objeto del problema. Pero sí, lo que preguntaste y es así. ¿Alguna otra duda? Nada más. Bueno, a ver. Cuando lo vean a esta parte, háganos las preguntas que quieran, porque ya empezamos a poner números. Y cuando empezamos a poner números, la cosa cambia. ¿Sí? Entonces, todo tipo de dudas que tengan, nos mandan un mail o lo que sea y lo vamos a resolver. Ahora bien, nos quedarían las medias lunas. Las medias lunas va a quedar como tarea. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Fíjense, las medias lunas es tal cual. Lo que pasa es que les va a cambiar que van a tener ingredientes más. Aparece la leche, aparecen los huevos. Entonces, van a tener que hacer lo mismo exactamente tal cual que lo que hicieron para el pan francés para las medias lunas. Obvio tiene otra relación la media luna. ¿Sí? En vez de adquirir 1,25 kg de pan francés, adquiero 2,5 kilos de medias lunas. Y piezas crudas lo mismo, tiene otra relación. Pero después es lo mismo. ¿Sí? Y van a ver si hay desvíos o no hay desvíos. Tal vez no tengan desvíos, porque en la compra de media luna hicieron todo bien. Bueno, esto se lo dejamos como tarea, lo hacen y lo mandan, que nosotros lo vemos y si hay algún error obviamente les decimos. Yo les voy a subir la parte del pan francés para que lo tengan al campus, no les voy a subir la parte de las medias lunas. La parte de las medias lunas se la subo el jueves que viene. ¿Sí? Y me quedaría pendiente subirle la parte de la clasificación de factores de la imprenta. Que, bueno, la hicieron bien ustedes. La hicieron bien y la mandaron. Bueno, ya estamos. ¿Quedó algo pendiente dando vuelta? Nada, estamos bien, ya pueden salir a la cancha a hacer las medias lunas solos. Cuando lo hagamos solos, ahí vamos a ver si hay problemas. Nada, a ver, Muy bien. sí, ahí está Belkis. Ahora sí, te escuchamos, Belkis. No, que como en general, ¿cómo van? Si les parece muy complicado o si solamente es ir lento, pero entendiendo bien lo que se está haciendo. Si este método así como lo estamos dando, si les sirve. Sean sinceros porque estamos siempre, primero, para receptar lo que sientan ustedes, lo que les parezca, y la idea nuestra siempre es intentar hacerles llegar los contenidos de la mejor manera posible. Si hay otra manera que a ustedes les puede resultar más práctica, nosotros estamos abiertos y la vamos a intentar implementar, por supuesto. A mí me está sirviendo. Lento y seguro, profe. Bueno, bien.
Y por ahí nosotros lo que hablamos con Belkis es que, a ver, hoy la